Y me llama la atención profundamente, porque esta situación es bochornosa desde el punto de vista ético, porque los embajadores son la cara visible de un país y el servicio exterior es un servicio que es como toda organización, se conocen todos. Yo tenía un muy buen vínculo con Carolina. Ayer se dijo que había vínculos personales, y yo seguramente no tan profundos, y yo dije varias veces que tengo chats con ella y los tengo. Y dije que no los iba a entregar porque yo no estoy de acuerdo con estas prácticas que se terminaron, por suerte. ¿Vieron? Cuando la Fiscalía se ordenó no hubo más filtración. De pronto tendré que hacer de nuevo la facultad. O de pronto tendremos que poner o recordar que hay normas expresas que las grabaciones ilegales no son admisibles en procesos judiciales. Es más, puede configurar hasta delito, depende en qué circunstancias se dé. ¿Qué confianza pueden tener los demás funcionarios de la propia Embajada de Portugal, pero además de las personas, de embajadores de otros países que tengan que compartir actividades con Carolina H. si sabe que en cualquier momento te graba sin que te avise? A mí me resulta, y lo voy a calificar como me resulta, repugnante. Será porque tengo problemas por hablar demasiado francamente. Pero puñaladas por la espalda de mí no van a recibir nunca. Punto. No me tomen el pelo. Yo tengo una inteligencia normal, pero no la subestimen. O sea, la presidencia, la Secretaría de la Presidencia, es la que hace la investigación administrativa, supongo yo que el sumario, cuyo jerarca es, hasta me da vergüenza decirlo, me da vergüenza como uruguaya, a mí ya no como embajadora, Carolina H., que yo la quería mucho también, pero eso es independiente. Yo a mis hijos los quiero mucho, pero cuando meten la pata no se imaginan cómo soy. Entonces, el que las quiera o no la quiera, o sea amiga de... No, ahora obviamente que no, porque me defraudó cuando nosotros la queríamos ayudar. Y en los chats está... Y ayudar con problemas políticos, nada que ver con el tema de Cancillería. El propio prosecretario de la Presidencia, que además fue su abogado, y es, supongo yo, su abogado patrocinante. Esto es una grosería. No es ya una falta de respeto, es una grosería. Yo cuando la ex canciller H. hizo público que había designado su defensor al doctor Díaz, dije, y lo dije públicamente, no lo digo por detrás, está en mi cuenta de Twitter y no bajo los Twitter. Cuidado porque se viene la operación. Y se vino la operación. ¿Vamos a llamar las cosas por su nombre? Porque me consta que no había buen relacionamiento entre Bustillo y Carolina H. mucho antes de todas estas cosas, por esas cosas que se originan en el trabajo, no importa. Y resulta que lo grabó sin su conocimiento y Bustillo en ese momento la trata con... No sé, porque voy a ser cuestionada igual, me importa un comino, porque a mí lo único que les voy a dejar a mis hijos es el nombre. Tratando de sacarla de un lío, porque la que se metió en el lío fue ella, y me consta, y lo hablé, y lo hablamos personalmente, tené cuidado, estás metida en un lío, yo estuve en la reunión del Prado, no me la contó nadie, no es producto de la imaginación de nadie, y ella estaba como canciller, porque Bustillo llegó tarde a la reunión del Prado porque estaban en viaje en una misión. Pero hay otra cosa que es más grave todavía, que hay una causa abierta. O todo el mundo se olvidó que hay una causa abierta. Que también lo dije en su momento, tiene más de 2 años. Ustedes saben cuál ha sido mi conducta con respecto a la Fiscalía y a determinados fiscales. No a todos los fiscales, me he aburrido de decirlo, la mayoría son probos, son estudiosos, son honestos, pero hay una división que ahora se está temperando producto de la gestión arbitraria y autoritaria del doctor Díaz.
Y lo dije siendo apenas una diputada recién electa, que no, en un partido nuevo que me podrían haber volado de un plumazo. Es más, yo ya lo dije públicamente y lo voy a decir en el Senado. El doctor Díaz le pidió al Senado, al hoy presidente del directorio, Álvaro Delgado, que me sacara del Parlamento. Y el senador Delgado dijo, no, eso nosotros no lo hacemos, pero yo a Álvaro Delgado le dije, entregame sin problema. Soy peor declarando sin comprometer al Partido Nacional. Soy peor porque sé muchísimas cosas de hace mucho tiempo que parece que en este país no pasaron. Entonces, señora Presidente, la verdad que lo hago con mucho dolor, esto que estoy diciendo. ¿Y la causa abierta? Porque en la causa está Carolina H., ¿eh? Porque el fiscal Machado, que hace más de 2 años que tiene en jaque a todos, fue largando sus decisiones en cuotas. Yo lo advertí, cuidado, lo advertí a mi propio gobierno, cuidado, pero no, porque somos aldeanos. Y dijeron, no te preocupes, Graciela, no te preocupes, Graciela. Largó primero Marcet, porque ahí no había 2 opiniones, de paso nos dijo que nosotros habíamos mentido al Parlamento. Yo no hice nada con el fiscal Machado porque no vale la pena, pero nosotros no le mentimos al Parlamento. Yo personalmente no le mentí al Parlamento, sabíamos todo lo que había pasado y todo se dijo. Y si en alguna cosa evitamos hacer alguna referencia muy secundaria, fue para salvarle el pellejo a Carolina H., que fue una perfecta irresponsable como subsecretaria. Nunca entendimos, y fue el propio Partido Colorado, y no me voy a meter en las internas, pero me consta, porque Adrián Peña estaba vivo y éramos muy amigos, que estaban muy nerviosos por las inconsistencias como subsecretaria. Y los errores que se cometieron, que hubo, por supuesto, son responsabilidad de Carolina H. Tengo un montón de datos más, porque yo no hablo porque sí, por algo puedo decir de repente 10 o 12 años o 5 años o 4 años después, la verdad es hija del tiempo. La verdad es hija del tiempo. Y esta causa abierta, y me hago cargo lo que estoy diciendo, el doctor Machado la está usando como un comodín. ¿No tuvo tiempo todavía de cerrarla? Ahora yo estoy confiada que hay muchas cosas que no se investigaron, se filtraron a través de los mismos de siempre. No les voy a dar el gusto de nombrarlos, pero todos sabemos cómo se filtran. Ahora no hay más filtraciones. Quiero ver cómo resulta esta causa en Fiscalía. Se presentó a todas las solicitudes que fueron recibidas tanto por la Fiscalía como por las investigaciones que hicieron la Cancillería anterior y esta, no siendo funcionaria pública y no teniendo obligaciones en muchas de esas ocasiones para dar testimonio. Por tanto, también habla muy bien de ella, porque acá hay mucha gente que grita en la pulpería y calla en la comisaría. Y quizás a muchos le molesta que una mujer no solamente diga lo que piensa, sino que además lo sostenga donde lo tiene que sostener. Y creo que ahí hay quizás uno de los principales enojos que yo noto o siento o huelo en este debate. Que tampoco se han expresado de esa manera, ¿no? La doctora H. fue propuesta por el ex canciller Talvi para acompañarle a su equipo. Y fue designada por el presidente Lacalle Pou para ser subsecretaria de su gobierno. Luego de que Talvi renunciara fugazmente, porque fue el canciller que duró menos tiempo, la doctora H. renunció en diciembre del 2022. En diciembre del 2022. Según lo que trascendió en prensa, por una reunión que iba a hacer la ex bancada de Ciudadanos, que le iba a solicitar la renuncia. Y presentó renuncia al presidente.
No se sabía muy bien por qué. No se sabía muy bien por qué. Hace muy poco tiempo nos enteramos. Hace muy poco tiempo nos enteramos. Pero antes de entrar en este tema, yo quiero aclarar una cosa. Acá se ha dicho que se propuso a la doctora H, entre otras cosas, porque ella iba a participar en una supuesta estratagema para incriminar al expresidente de la calle Pou. Se lo acaba de mencionar incluso por la doctora Bianchi. La doctora H fue designada públicamente el 29 de mayo de este año. La resolución de la investigación administrativa que se realizó en la Cancillería de la República a pedido del Canciller de la República y en función de una decisión del Canciller de la República se conoció recién en octubre de este año. Y también se ha dicho otra cosa acá. Se ha dicho que el abogado defensor de Carolina H y que el actual abogado personal de Carolina H es el doctor Jorge Díaz. Otra mentira. El doctor Jorge Díaz no es abogado de Carolina H, no ha sido abogado de Carolina H en los últimos tiempos, fue abogado de Carolina H en la primera causa que se archivó. Tampoco es verdad lo que se dijo acá, que esa investigación que se hizo por parte de la Cancillería está comandada por Jorge Díaz y por Presidencia de la República. Lo que solicitó la Cancillería fue un abogado a la Dirección General de Secretaría, a la Dirección General de la Presidencia, en función de que uno de los posibles investigados en esta investigación iba a ser uno de los integrantes de la jurídica de la Cancillería, que es el doctor Mata. Y por obvias razones, los demás integrantes del servicio jurídico de la Cancillería podían tener algún tipo de problemática para investigarlo. Y por tanto, se necesitó un abogado externo, que es funcionario de Presidencia. No lo designó ni el doctor Jorge Díaz, ni Yamandu Orsi, ni el secretario de la Presidencia. Lo designó la Dirección General de la Presidencia. Y eso realizó una investigación. ¿Qué es lo que dio esa investigación? ¿Y qué es lo que terminó sucediendo? Que nada tiene que ver con esta designación, pero es lo que estamos discutiendo hoy. Que el gobierno nacional anterior, además de haberle dado un pasaporte a un narcotraficante preso, que le permitió fugarse y estar clandestino, no sabemos en dónde, pero sí sabemos haciendo qué. Que además se organizó para mentir al Parlamento. Además se organizó para mentir a la justicia y destruir documentos públicos. Eso sí lo denunció la doctora H. Pero ¿saben quién lo terminó diciendo? El doctor Mata, no la contadora H. El doctor Mata terminó diciendo en esa investigación, aparentemente, según información de la propia prensa, que él recibió instrucciones del canciller Bustillo para que llevara parte de un documento público, que el presidente de la República había dicho que no era parte del documento público, y que uno de los integrantes de una reunión que hubo en Presidencia de la República, que participó, entre otros, el ex asesor de Presidencia, la FLUF, rompiera ese documento. Y eso sí es un delito. O sea, no solo le dieron un pasaporte a un narcotraficante, no solo mintieron al Parlamento, sino que además se organizaron para mentirle a la justicia. Y todavía le echan la culpa a la doctora H, a una mujer. Eso es tener vergüenza. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la designación de la doctora H? ¿Tiene alguna restricción? ¿Tiene algún caso? ¿Está siendo investigada o está siendo indagada? No. Era muy buena para ser subsecretaria, era muy buena para ser candidata a presidenta, pero no puede representar al país en una embajada. Pero por favor, yo tengo acá cosas que se han dicho. Puedo decir tuit, millones. De algunos que ahora hablan y dicen, miren, voy a leer solo uno. Solo uno, porque tengo millones, ¿no? 22 del 12 del 2022. Saludo a la actitud de Carolina H., presentando su renuncia sobre la base que actuó conforme a derecho, algo que no tengo la mínima duda, como tampoco sobre su integridad moral. La política tiene estas cosas injustas frente a las que solo hay que tener paciencia y seguir. Si le interesa, le digo quién lo puso. Que lo escribió sabe, ¿no? Un WhatsApp
de Roberto Lafluf, dirigida a Carolina H., el 25 de noviembre. ¿Se acuerdan? Carolina H. renunció en diciembre, ¿no? No sabíamos por qué. Hola, Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11. Sería conveniente ingresar por el garage. Perdón, soy Roberto Lafluf. Hola, perfecto, te agendo, le dice. Genial, te espero. ¿Saben qué pasó en esa reunión? Se rompió el documento público. ¿Saben qué documento público se rompió? El de los WhatsApp. El que le decía a Maciel, a H, que había un narcotraficante preso en Dubái y que era importante no darle un pasaporte. Eso es lo que está de fondo acá. Ahora, alguien que en su leal saber y entender, primero fue leal con su gobierno y después tuvo la valentía de denunciar las cosas que entendía que eran delitos, se la está cuestionando para representar al país. Yo creo que no solamente no corresponde. Creo que además la actitud que tuvo la doctora H en este sentido la enaltece y sobre todo la responsabiliza en poder ser una muy buena representante del Uruguay. Muchísimas gracias, señora presidenta.